Porque el reto del gobierno, sin duda, y ante las últimas protestas, es garantizar un sistema que les permita medicinas más baratas en el mercado, pero también acabar con el desabastecimiento. Esta última medida de la rebaja del 30% en los medicamentos ha sido rechazada, como ustedes bien han visto, a lo largo de estos últimos días por las pequeñas farmacias. Pero ¿cuál fue el último paso que se intentó dar anoche? Bueno, ¿quién mejor que Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, para conocer la posición del gobierno? Ministro, le agradezco muchísimo este enlace, y los dueños de pequeñas farmacias han dicho que ustedes no le dieron la oportunidad siquiera de presentar una propuesta que les permitía aplazar esta medida por al menos algunos días. Buenos días y bienvenido como siempre. Muy buenos días, Catalia. Primero de todo, agradecerle a Dios esta oportunidad de conversar con ustedes en el día de hoy y agradecerle posteriormente a ustedes que nos den la oportunidad de comunicarnos con todas esas personas que están detrás de las cámaras viéndonos y escuchándonos en estos momentos. Sí, en efecto, como ustedes saben, la mesa técnica viene desde febrero, que es algo que ya todo el mundo sabe, conversando sobre el tema, buscando diferentes estrategias, evaluando y analizando diferentes opciones. Desde hace 15 días, el señor vicepresidente armó una comisión. De esa mesa técnica sale una comisión que nos dedicáramos precisamente a ver ya cuál era la estrategia y qué íbamos a hacer para reducir el precio de los medicamentos. La parte del desabastecimiento que nos encontramos, hay otro equipo que está trabajando en eso y que de hecho ya se ha venido resolviendo de la mesa técnica de medicamentos. Y aquí voy a hacer un margen bien cortito. Recordemos que cuando entramos teníamos 140 medicamentos en desabastecimiento en el país. A través de las diferentes estrategias que viene tomando y adoptando la mesa técnica, ya solamente nos quedan 40 medicamentos que ya hay una comisión que va a salir al exterior a buscar esos medicamentos porque no tenemos la oferta aquí en Panamá, o por lo menos esa oferta no se ha hecho efectiva. Esa comisión tiene que ir a buscar esos 40 medicamentos que nos hacen falta. Lo que quiere decir que en estos momentos, tanto la Caja del Seguro Social principalmente, como el MINSA también, deben de tener esos medicamentos que antes no se tenían. Por el otro lado, y basándonos en lo que es la rebaja de precios, sí, en efecto, tenemos 15 días de estar en la comisión discutiendo este tema. Desde el día 10 de agosto sale el comunicado donde hay un decreto que se hace efectivo para el día 15, donde los precios debían de bajar un 30% por 6 meses prorrogables. Si esa fuera la necesidad, esperemos que no. Sin embargo, esta es una medida temporal, porque hay una realidad, Catalia, hay una realidad. La sociedad viene esperando que se les bajen los medicamentos desde hace muchos años, así es, no desde hace unos cuantos meses. Hay que tomar decisiones. Y si venimos conversando y todo el mundo viene escuchando que estamos hablando del desabastecimiento, sus estrategias para mejorarlo y la disminución de precios, lo cierto es que todos tenemos que participar. Ministro, ¿qué aspira el gobierno nacional? Dígame, Catalia. Sí, yo sé que ustedes aspiran a garantizar a los panameños medicamentos más baratos, pero lo que planteaba el señor Bustamante hace pocos minutos es garantizar que los medicamentos no nos hagan falta en el Seguro Social. Pero por otra parte, o sea, hay una percepción de que las casas farmacéuticas siempre han ganado, incluso habrían abusado del mercado. Y hay una leyenda urbana de que en Panamá la oferta no puede ser igual a la de otros países, tomando en cuenta el número de personas que están contenidas en ese mercado. O sea, que no es un mercado atractivo para llevar un proceso que permita abaratar el costo en los medicamentos. Para mucha gente, y estoy utilizando este término que sé que algunos empresarios van a rechazar, para mucha gente eso es una leyenda urbana, porque nunca se sabe realmente cuáles son los márgenes de ganancia. Ahora que esto está puesto en la palestra, la gran pregunta es, o sea, ¿cuántos realmente son esos márgenes de ganancia? Y sin atentar contra la libre empresa, si se pueden ajustar en efecto los precios más allá de esta medida
temporal que ustedes han aprobado con este 30%. Bien, muy bien. En efecto, todos sabemos que el principal problema en materia de abastecimiento lo ha venido teniendo la Caja del Seguro Social por sus normativas. El señor Bustamante fue subdirector de la Caja del Seguro Social, así que él conoce muy bien la situación. Él estuvo allí, él estuvo dentro, participando y trabajando con el doctor Enrique Lao en todas las estrategias. Entonces todos sabemos que este es uno de los problemas. Pero eso es un problema aparte, porque la población, además de exigirte que la Caja del Seguro Social esté debidamente abastecida, los que no quieren ir a la Caja de Seguro Social a sacar sus medicamentos, o los no asegurados que vienen al Ministerio de Salud, pero hay no asegurados o asegurados que prefieren atenderse en la privada y que prefieren comprar sus medicamentos en las farmacias privadas, también exigen que los precios afuera disminuyan. Entonces aquí hay varias aristas, ¿no? Porque la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud compran a un precio mucho más bajo por la cantidad de medicamentos que compran, y tú tienes razón en algo. El problema del precio viene desde su origen, desde el origen del productor, que tiene que ver con economía de escala. Yo no soy economista, pero sí tiene que ver con economía de escala dentro de lo que me han estado explicando, y tú lo acabas de decir muy bien, esto está basado en el mercado que tenga ese medicamento. Por eso, la medida que se ha adoptado es por 6 meses. El gobierno nacional tiene otras estrategias que va a ir desarrollando durante estos 6 meses para que cuando estos 6 meses acaben, sí, ya haya un grupo de medicamentos que hayan disminuido de manera permanente sus precios. O sea, aquí no se está viendo solamente la medida del día de hoy, que inicia hoy a través del decreto, sino estrategias que se van a estar desarrollando durante estos 6 meses con la participación de todos, de todas las partes de la cadena, para que los diferentes medicamentos queden con precios ya permanentes después de estos 6 meses. Ministro. Por supuesto. Usted me preguntaba hace un momentito sobre los márgenes de ganancia. Ok, lo que no tenemos realmente son los márgenes de ganancia de los que producen el medicamento, que son los laboratorios. Sin embargo, y yo creo que es bueno que lo digamos porque fue parte de lo que se pidió en la mesa en el día de ayer, que no había ningún problema y que divulgáramos cuáles son los márgenes. El margen bruto, que se le llama markup del distribuidor, es un 25% aproximadamente sobre el precio que ellos compran. Y lo que entendimos ayer es que el markup de las farmacias es un aproximado de un 53% sobre su margen de compra. Eso, y ellos nos pidieron que lo divulgáramos porque según lo que ellos nos explican a nosotros, no es cierto que cada uno se gana el 100% o el 200 o el 300. Entonces, sí, ellos ayer nos dan estos datos y estas cifras. ¿Qué le corresponde ahora a Codeco y al MISI, al Ministerio de Comercio e Industria? Que dentro de los operativos que se van a hacer, verificar que realmente ese markup esté dentro del promedio del 25%, okay, y dentro del promedio del 53%, además de que ya se tiene que haber disminuido. Otra cosa que se logró ya en el día de ayer es que todos, por lo menos los dos eslabones de abajo hacia arriba, la cadena de provisión de medicamentos tiene 3 eslabones. El primer eslabón de arriba hacia abajo es el productor. El segundo eslabón es el distribuidor, que es el que le compra al productor para venderle a la farmacia. Y el tercer eslabón son las farmacias, que es el que le vende al paciente. Okay. Ahora, muy bien, ya se logró en el día de ayer que las farmacias y los intermediarios, que son los distribuidores, se pusieran de acuerdo. O sea, 3 de los eslabones ya se pusieron de acuerdo, en donde se consideró, después de una ardua discusión, y hemos tenido más de 3, 4 días, 5 días desde el 10, discutiendo este tema, en donde tiene que ser el 30% desde arriba hacia abajo. O sea, que el productor tenía que bajar el 30% para poder que esa cascada, okay, llegue realmente al consumidor, que es el paciente. El intermediario mantiene ese 30%
para su venta entonces a la farmacia. Y la farmacia mantiene ese 30% de descuento, de reducción del precio del medicamento, porque estamos hablando de reducción de precio. Okay. Como ese precio viene reducido desde la principal, el principal eslabón, se debe de mantener esa reducción hasta que llegue entonces al paciente. Eso se logró en el día de ayer. Lo que todavía no han confirmado fueron precisamente los productores, porque ellos dicen que tienen que hacer una asamblea para hacer este análisis. Ministro. Sin embargo, el MISI se comprometió en que esto, si tiene que hacerlo por resolución o por decreto, lo va a hacer. Todas las partes tienen que poner de su parte. No es justo que las farmacias nuestras y que nuestros distribuidores estén de acuerdo en aportar y mantener ese 30% y que los productores, que son el primer eslabón, no. Entonces aquí todos tienen que ir por igual. Bien, quiero compartir. Si ellos quieren seguir vendiendo en Panamá, tienen que bajar ese 30% para que ese 30% se refleje en la compra que hacen nuestros pacientes. Ahora bien, ¿a cambio de qué? Preguntan algunos sectores. Voy a compartir incluso imágenes que nos llegan a esta hora de la mañana de protestas que hacen en este momento propietarios de pequeñas farmacias. Esto es en la 24 de diciembre a esta hora de la mañana, en donde señalan que en esos cálculos que vienen, y le agradezco el tiempo que está tomado para explicarnos, ministro, en esa cadena de cálculos ellos aún así se ven perjudicados. Incluso en un comunicado de la Cámara de Comercio señalan también que se había propuesto a las autoridades una propuesta de que se pudiera incluso compensar a las farmacias el descuento a los jubilados. Responsabilidad que vienen asumiendo desde hace 20 años aproximadamente, y que no hay en este sacrificio, por utilizar alguna palabra, alguna compensación por parte de las autoridades. Bueno, es complejo, ministro, muy complejo, pero esta es nuestra realidad, este es el esfuerzo que ustedes están haciendo. Son 6 meses lo que han propuesto. Sin embargo, quiero irme al modelo que ha aplicado Costa Rica. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar en Panamá después de estos 6 meses con esta medida? ¿Es posible en Panamá aplicar lo que se ha hecho en Costa Rica para acabar con los monopolios y para eliminar la exclusividad de algunos distribuidores y decir, el que consiga el medicamento más barato, que lo traiga? Ha dicho el presidente en Costa Rica. ¿Por qué no se puede aplicar un modelo similar en Panamá? Bueno, Catalia, pero es que ese modelo se viene aplicando. De hecho, recordemos que ya nosotros, por decreto también el señor presidente, junto con el Ministerio de Salud, a través de farmacias y drogas, ya abrimos el mercado, lo estamos abriendo, y esta semana entra otro decreto donde en efecto también se van a poder traer medicamentos al amparo del registro sanitario. ¿Qué significa esto? Primero, se abrieron las puertas a un grupo de países que antes estaban excluidos. Lo repito, ya ahora se pueden traer medicamentos desde Colombia, Chile, Argentina, Canadá, inclusive en México, Cuba. O sea, hay otros países que ya pueden comenzar a traer medicamentos, de donde se pueden traer estos medicamentos, por supuesto, cumpliendo con toda la normativa. Ya Panamá redujo desde el año pasado, inclusive se vienen reduciendo los pasos para que las empresas que vienen a Panamá no tengan tanto obstáculo y puedan entrar directamente al mercado, cumpliendo con todos los requisitos que le den la seguridad al Estado y al que va a consumir ese medicamento. Pero además, esta semana está por salir el decreto en donde si hay un medicamento que ya está registrado y alguien lo consigue más barato en otro país o con las mismas farmacéuticas, también va a poder traerlo siempre y cuando también cumpla con los requisitos para demostrar que ese medicamento que está trayendo es original, porque aquí también hay que cuidar la salud de la población panameña. Todos estos pasos ya se han venido dando, inclusive el paso que Costa Rica está dando ahora ya nosotros lo dimos. Sin embargo, como es claro, la parte de la competencia en el mercado no es de un día para el otro.
ya el Ministerio de Salud tuvo una reunión con, por ejemplo, farmacias que están en El Salvador, diciendo, hey, nosotros queremos entrar en el mercado a Panamá, queremos que nos orienten. Y hubo una comisión que se sentó con ellos a decirle, estas son las cosas que tienen que hacer para venir a Panamá. Corea ya está interesado también y muy posiblemente esta semana va a haber una comisión que se va a sentar con ellos para orientarlos, para que puedan traer medicamentos a Panamá. Entonces, en poco tiempo, pero mientras ese tiempo va pasando, el gobierno nacional tiene que resolverle el problema a la sociedad, porque ya todos nos vemos afectados cada vez que queremos comprar un medicamento. Ayer los mismos dueños de farmacias pequeñas nos ponían anécdotas donde sus familiares también están comprando medicamentos a alto costo y que inclusive a veces ellos preferían comprarlo afuera. Entonces, esto nos dice que el problema es complejo. Cuando un dueño de farmacia o un distribuidor te dice, hey, yo también me veo afectado, entendemos que el problema es complejo. Sin embargo, todos tenemos que poner un granito de nuestra parte. Pero, me hablaste, Castaña, discúlpame, del 20% de los jubilados. Y ese tema también se conversó. ¿Qué se les dijo a ellos en el día de ayer? Ahí estuvo el director de la DGI, el licenciado Publio, que si bien es cierto que hasta la fecha ellos no han podido recibir ese porcentaje del 20% y que ellos han venido asumiendo en su mayoría, esta semana el licenciado Publio se comprometió que se iba a sentar inclusive con ellos si era necesario para poder hacer las cosas como Dios manda y que ellos a partir de este periodo ellos puedan recibir ese descuento cuando van a ver lo de sus impuestos a fin de año o a principios del otro año, pero que se les regrese, perdón, no se les va a regresar, pero sí se les descuente de los impuestos que tienen que pagar. De esa manera ellos recuperarían ese 20% de los jubilados y también de los discapacitados y otras leyes especiales que hay. Solo para terminar, ministro, hoy qué pasará entonces, la Codeco sale, según tenemos entendido, a las 8 de la mañana a hacer inspecciones para hacer valer la aplicación de ese decreto. ¿Se van a aplicar sanciones? ¿Significa eso entonces? Mira, Catalia, la idea no es aplicar sanción. La idea es salir a fiscalizar que se estén cumpliendo con las normativas. Desde hace una semana se dijo, el 10 salió el decreto donde decía el 15 entra a regir. O sea, tuvimos 5 días para prepararnos. Estuvimos conversando, discutiendo metodologías para ponernos de acuerdo, pero ya todo el mundo sabía desde el día 10 que el día 15 entraba en vigencia ese decreto. Bien. Ojalá ni el MISI ni la Codeco tengan que sancionar a nadie. Ojalá y no, pero ellos tienen la potestad. Bien. Hay que cumplir la normativa, hay que cumplir las leyes en beneficio de la población panameña. Vamos a seguir conversando si es necesario. Anoche escuchamos al presidente de una de las organizaciones de las farmacias que muy atinadamente decía que estaban dispuestos y que querían seguir conversando. Por supuesto, el gobierno nacional lo va a seguir haciendo todas las veces que sea necesario y tenemos que mantenernos sentados con ellos, buscando otras estrategias que mejoren la situación. Lo vamos a seguir haciendo, así que nosotros aceptamos el tema de la invitación a seguir conversando. En esto, hoy posiblemente lo vamos a estar llamando para sentarnos y seguir buscando soluciones. Le agradezco muchísimo a Luis Francisco Sucre, ministro de Salud, por estos minutos que nos ha regalado para tener claro la posición del gobierno ante el inicio esta mañana de ese decreto que autoriza el 30% de descuento en los medicamentos a nivel nacional. Gracias, ministro. Estaremos al tanto de lo que ocurre en las próximas horas. Vamos a la pausa, Gretel.